estudiante. Profe, no se le vaya a olvidar mantener el esfuerzo y la persistencia durante los encuentros. Profe, no se le vaya a olvidar la autorregulación, que también es importante. Esto es prácticamente como ese enunciado que me dice, no se me olvide que debo aplicar esto, no se me olvide que eso lo debo tener en cuenta. ¿Qué es lo que me permite a mí aplicar precisamente los puntos de verificación? Los puntos de verificación son los que me dicen a mí cómo se elimina la barrera. Profe, hay que eliminar barreras optimizando lecciones individuales y de autonomía para aquellos estudiantes que no saben trabajar solos, hay que buscar estrategias, todo dependiendo, el DUA del profesor Víctor no es el mismo DUA de la profesora María, ¿sí? Profesora, présteme su planeación y que estamos dictando la misma clase, a ver si aplica. No aplica, ¿sí? Definitivamente no, porque recuerden que las barreras son contextuales. Por consiguiente, el contexto de cuarto A no es el mismo contexto de cuarto B en términos de barreras. Voy a encontrar barreras en cuarto A diferentes probablemente a las que encuentre en cuarto B. Esto es personal, ¿cierto? Esto es muy, pero muy personal. Por consiguiente, se las dejo de tarea para que ustedes, igual yo se la voy a adjuntar en la información que les tengo que entregar vía Drive, para que ustedes la tengan muy presente, la impriman y pues la empecemos a adoptar como adoptamos los EBC y los DBA, ¿sí? Entonces dejo muy claro que los 3 principios se aplican las 9 pautas, pero yo utilizo opciones frente a los puntos de verificación. Hay 31 puntos de verificación, no los aplico todos, aplico los que yo considere necesarios atendiendo precisamente a las barreras que yo estoy evidenciando, ¿sí? Dentro del aula de clase. Bien, vamos a empezar con el primer principio. Igual aquí no nos vamos a demorar mucho, yo creo que nos demoramos por ahí una horita y 10 minutos exponiendo esta información y ya, ¿sí? Nos podemos ir a almorzar. Tenemos las redes afectivas, que ustedes saben que las redes afectivas son las que influyen en las actitudes, emociones, sentimientos, valores, hábitos y principios que un estudiante puede adquirir, puede adoptar en el transcurso de esos encuentros que yo tengo con él, ¿cierto? Desarrollar no, porque ellos los tienen, lo que hay que hacer es activárselos. Entonces, ¿qué hay que activar con ellos en este principio? Las emociones, los sentimientos, los hábitos, los valores, las ganas de querer aprender, el interés, ¿sí? La motivación, la implicación y el compromiso por querer aprender. Esos son los elementos que yo debo tener muy claros aquí con el diseño universal para el aprendizaje en el principio número 3. Dentro de este principio número 3 hay 3 pautas, ¿sí? Proporcionar acciones para captar el interés, para la comprensión y el lenguaje y los símbolos, ¿sí? Si no estoy mal. Bueno, me perdí acá en este momento. Estoy pensando en el de la mitad. Para captar el interés, para implicar y para motivar es. Aquí hay 3 puntos de verificación en la primera pauta, ¿sí? No me voy a poner a trabajarlos porque ya se los ejemplifiqué desde la primera semana, desde la segunda, semana de octubre. Vengo hablándoles de algunos ejemplos para aplicar estos puntos de verificación. ¿Qué tips me sirven acá como para recordar qué es lo que tengo que hacer en términos generales? Profesor, no se le vaya a olvidar permitir la participación de todos los estudiantes en el diseño de actividades y tareas. No es que yo diseñe todo para ellos, recuerden, no es entregarle la sopa de letras, es que él la construya, ¿sí? No es entregarle el material a él ya hecho para que él se ponga a llenarlo memorizando, es que él construya. Recordemos que es captar el interés, que él construya. Yo le puedo dar a él el instrumento para que lo construya y él se encargará de construirlo atendiendo a sus habilidades y a su interés. Entonces, no olvidemos que la participación de ellos no es levantar la mano y decir, profe, es esto, sino la participación de ellos es que ellos estén implicados en el aprendizaje y construyendo su propio aprendizaje. No se nos vaya a olvidar involucrar a todos los estudiantes en el establecimiento de los objetivos, de tal forma que los objetivos que planteemos sean objetivos viables, creíbles, alcanzables y que tengan posibilidad de mirarse por niveles sin subestimar las habilidades que algunos estudiantes no van a alcanzar a adquirir solo porque tienen alguna discapacidad intelectual o porque se les está presentando algún trastorno específico del lenguaje o etcétera, ¿sí? Entonces es muy importante que los objetivos que nosotros diseñemos sean objetivos que permitan involucrar a todos los estudiantes en el establecimiento de las metas. También es importante que diseñemos actividades que sean viables, reales y comunicables,
que no sean actividades como, por ejemplo, desarrolle los 50 primeros ejercicios del álgebra de Baldor de la página 35 de binomio cuadrado perfecto, porque esas tareas yo por lo menos las viví, ¿sí? Y a mí realmente no me generaron ningún interés porque yo no tenía ningún interés de estudiar matemática o algo así, ¿sí? Sencillamente las hacía porque era obligatorio. O es más, muchas veces yo llegaba y los ejercicios que no comprendía se los copiaba a las personas que sí lo habían hecho, o intercambiábamos las tareas, o el interés era, usted hace los primeros 10, yo hago los otros 10, usted hace los otros 10, y cuando lleguemos al aula de clase, pues unimos, ¿cierto? Y vamos copiando los ejercicios, porque esas son estrategias que igual uno hace, ¿sí? Por consiguiente, hay que diseñar actividades que sean viables, que sean de verdad actividades complementarias a la información que el estudiante está adquiriendo precisamente a través de mi orientación. Muy importante ofrecer calendarios, recordatorios, ¿sí? Alarmas, etcétera. Los calendarios, las rutinas, ¿sí? Las rutinas de clase son importantes. Recordar las normas de clase, recordar las normas que se deben tener en cuenta para la actividad en equipo, las normas que yo debo tener en cuenta cuando trabaje de forma individual. Esto precisamente para generar autorregulación en los estudiantes. Y no se nos olvide implicar a los estudiantes en todas las actividades que planteemos. Desde el momento en que nos paramos al frente a dar un punto de vista, a dar una temática, ¿sí? A través de debates, charlas, conversaciones, a través de preguntas problematizadoras. No se nos olvide nunca realizar este tipo de ejercicios. ¿Qué tipo de opciones tecnológicas? Estamos aquí en la tecnología. De opciones tecnológicas para captar el interés puedo llegar a tener, ¿sí? Tengo herramientas para la presentación de contenidos. Si yo tengo, hablemoslo por mí, yo soy profesora y tengo la posibilidad de trabajar tecnología en mi aula de clase y resulta que el PowerPoint no lo veo como una opción así como de mucho interés porque salió Genial, salió Google Slide, salió, bueno, Prezi siempre ha estado, salió el Powtown, ¿cierto? Que son herramientas que me permiten a mí interactuar, ¿cierto? Jugar con los avatars, diseñar, crear escenarios o simplemente insertar imágenes que ya tienen ese tipo de aplicativos para que yo pueda mostrar de forma interactiva la información con muñequitos moviéndose, etcétera, ya que el PowerPoint no me permite hacer eso. Entonces, esas herramientas para la presentación de contenidos, como es el Powtown, que es este que está acá, ¿sí? Es una herramienta tecnológica, tiene plan premium. Lo que les voy a mostrar acá es gratuito, pero algunas tienen plan premium, pero por el hecho de tener plan premium, ¿sí? Es decir, que tengo que pagar para acceder a la totalidad de la plataforma, no quiere decir que yo con la gratuidad no pueda trabajar. Powtown tiene una ventaja y es que me permite a mí crear videos hasta de 3 minutos gratuitos, ¿sí? Utilizando todas las herramientas, bueno, la mayoría de ellas que tiene Powtown. Si yo quiero pagar el plan, pues voy a acceder a muchas más herramientas, pero yo puedo trabajar con esa gratuidad, ¿sí? Y puedo sacar un video excelentísimo de 3 minutos. Como el estudiante también puede hacerlo. Entonces, habrán estudiantes que un producto me lo quieran entregar con una exposición. Entonces, permitamos que trabajen herramientas como el Powtown, como Prezi, Google Slides. El menú Google, ustedes saben que tiene muchísimas herramientas, ¿cierto? Este menú de Google tiene formularios, Excel en línea, tiene PowerPoint en línea, tiene muchos, tiene hipervínculos, hipertextos, tiene muchísima posibilidad de interactuar con las redes de Internet. Por consiguiente, estas presentaciones que les estoy mostrando, por aquí hay otras, espérenme, se las voy a manifestar de una vez, porque no alcancé a ponerlas acá, fueron unas últimas que yo tengo por acá interesantes para realizar presentaciones. También está el Emaze, ¿cierto? EMZE. Lo voy a ir poniendo acá. Vamos a ver si puedo. Espérenme un momento. Voy a irles poniendo acá. Espérenme para que pueda ponerles acá en el chat otras que nos pueden servir, que no las puse. Está el Emaze, está el Keynote también, que ustedes yo creo que la deben conocer. Y están las cámaras. Otras alternativas para mostrar la información. Voy a permitir aquí nuevamente llevar la información. Bien. Tenemos también
para mantener la atención y despertar la curiosidad en que los estudiantes puedan interactuar con la información, puedan descargar, insertar imagen, puedan interactuar con los contenidos, está Videoscribe y Bitable, ¿cierto? Está Movie Maker, iMovie, porque son precisamente herramientas que permiten interactuar y hacer presentaciones en línea, ¿sí? También tenemos el Google Suite, que es para trabajar en equipo. Google Suite es uno de los menús que tiene Google para que yo pueda interactuar, chatear en línea con aquellos que están conectados precisamente con la misma suite, ¿cierto? Entonces podemos intercambiar ideas, podemos exponer, podemos insertar imagen, etcétera. Jugar para trabajar en equipo precisamente. Si yo quiero trabajar música de fondo y no tengo la grabadora o de pronto el videobeam no tiene acceso a memoria, etcétera, pues yo puedo trabajar desde online a través de la plataforma de Spike, ¿sí? Esta plataforma tiene miles de canciones que me sirven para autorregular al estudiante. Hay pop, hay rap, hay instrumental, hay clásica, hay música para de sonidos de animales, de espacios como selvas, desiertos, el sonido del viento, ¿sí? Hay muchísimo, pero muchísimas canciones, digamos, sonidos que me permiten a mí precisamente trabajar con el estudiante de forma relajada. Si yo quiero que el estudiante o yo quiero utilizar imágenes interactivas que se muevan, que hablen, que saquen iconos, etcétera, está el Syncline y el Genial, ¿sí? Ahorita les muestro un ejemplo con el Genial. El Syncline y el Genial me permiten a mí interactuar, hipervínculos, insertar imagen. Esto me permite a mí también acomodar los espacios en las diapositivas, porque si yo tengo mucho texto, quiero mostrar mucho texto y no puedo porque saturo la diapositiva, Genial me permite a mí abrir botoncitos donde yo le doy clic, donde yo tenga todo el contenido que yo quiero que el estudiante capte, ¿sí? Y que él se puede llevar para la casa para que lea. Esto para evitar que la diapositiva quede muy saturada de información. Entonces, podemos crear este tipo de contenidos para mantener el interés del estudiante. Vamos con la segunda pauta. Profesor, proporcione opciones para el esfuerzo y la persistencia. Aquellos estudiantes que se frustran, aquellos que quieren dejar la toalla tirada en la mitad del camino, aquellos estudiantes que de pronto se les están presentando barreras, pues hay unos tips, ¿cierto? Para acá tengo 4 opciones, tengo 4 puntos de verificación. Yo voy escogiéndolos a medida que yo voy viendo las necesidades, pero aquí básicamente en general, ¿qué me dice? ¿Qué tips debo tener en cuenta? Que los estudiantes, si es necesario con algunos de ellos, reformular el objetivo, no plantear otro, reformular el objetivo, porque recuerden que es el mismo objetivo para todos, que lo único que yo debo tener en cuenta es el concepto de flexibilización, de ahí surge el concepto de flexibilización, para que yo mida los niveles, ¿cierto?, que tenga con mis estudiantes. Entonces, si yo veo que esa meta está muy alta, ¿sí?, muy alta para un estudiante que tiene discapacidad intelectual, pues yo le bajo un poco el nivel de cognición a través de la taxonomía, a ese objetivo para que el estudiante lo pueda alcanzar, ¿sí? Tenemos también involucrar a los estudiantes en debates, muy importante involucrarlos en las evaluaciones, en los debates, ¿sí? Las evaluaciones en cuanto a que puedan participar, ¿sí? Que ellos mismos se puedan evaluar, coevaluar y evaluar el proceso, que participen en debates, charlas, diálogos, conferencias, ¿sí? Respondan a preguntas problematizadoras. También es muy importante variar los grados de libertad para considerar resultados aceptables, es decir, permitir que el estudiante me entregue la información atendiendo a su interés, siendo un mismo instrumento, como lo hicimos con la tabla periódica, que era un mismo instrumento, dar opciones para que ellos la entreguen de la manera que ellos consideren más interesante. Fomentar la interacción entre iguales, ¿sí? Muy importante esto también para aquellos estudiantes que se frustran, que van en la mitad de la meta y que yo necesito atender más a los que están atrás, pues yo le puedo poner un tutor, ¿sí?, a ese estudiante para que ese tutor me ayude a orientarlo en algunos encuentros para que vayamos monitoreando a través del tutor, ¿sí?, el proceso de ese estudiante. Y el feedback, que es importantísimo en absolutamente todas las terminaciones de las actividades que yo haga. Toda actividad que tenga su final, ¿cierto? Ojalá final feliz, debe ser precisamente evaluada. De ahí que se base en que sea auténtica, que sea en vivo y en directo y que sea en el momento exacto en el que se ha terminado la actividad.
Entonces, importante atender al feedback porque el feedback genera perseverancia. El feedback me permite a mí evidenciar barreras, si acaso las hay, y poder buscar estrategias diferentes a las que ya venía trabajando con este estudiante para que el estudiante pueda eliminar o mitigar la barrera y por consiguiente avance en esa meta que estamos buscando. ¿Qué me sirve acá desde la virtualidad? Evernote es un aplicativo muy interesante para tomar notas, para aquellos estudiantes que probablemente se les dificulta escribir, como el que tiene dislexia o el que tiene trastorno específico del lenguaje, ¿cierto? Evernote es una herramienta ideal para que el estudiante pueda trabajar la toma de notas, pero no solamente sirve para el estudiante, aquí también sirve para el docente, ¿sí? Evernote sirve para que el docente tome sus propias notas, las suba a la nube, haga sus propias listas de asistencia, realice sus propias listas de cotejo, tenga en cuenta aquellas actividades pendientes que va a realizar con el estudiante. O sea, es como un diario, mejor dicho, ¿sí? Donde el profesor, puede hasta planear la clase a través de ese tipo de formato. Tenemos la gamificación, el escape room, el breakout edu como estrategias también para el diseño de juegos, ¿sí? Existen herramientas tecnológicas gratuitas que me permiten a mí, voy a mirar si aquí están, que me permiten a mí trabajar precisamente, no, aquí no está, no recuerdo cuáles son los nombres, hay muchas, está Gamify y hay otra que no recuerdo el nombre, son herramientas que me permiten a mí crear precisamente didácticas, ¿sí? Para que el estudiante cree su propio aprendizaje. Tenemos a Genial nuevamente para los estudiantes que quieran realizar escape games, ¿cierto? Con contenido curricular. Genial porque esto me permite salir precisamente de la diapositiva para que yo, ahorita les voy a mostrar, para que el estudiante pueda adquirir mayor información. Tenemos la suite de Google, el Padlet y el Classdojo para trabajar comportamiento con los estudiantes y autorregulación. Este me permite crear evaluaciones formativas, me permite crear listas de verificación, listas de asistencia y sobre todo jugar con avatars, ¿sí? Con diseños de avatars para que los avatars sean quienes interactúen con el estudiante manifestando cuándo gana puntos, cuándo pierde puntos, cuáles son los criterios para ganarlos, para perderlos, etc. Y tenemos a Kahoot, que ya nos lo socializó la profesora Lida la semana pasada, un pedacito, el Socratype y el Mentimeter, que es precisamente orientado a la maestría. Este tipo de herramientas me permiten a mí trabajar con mis estudiantes la autoevaluación, ¿sí? Que ellos mismos se evalúen, la coevaluación, hasta la evaluación la puedo crear yo ahí, ¿sí? Las evaluaciones que yo tenga con mis estudiantes que me van a llevar a que los oriente hacia la maestría. Voy a mirar aquí, que aquí creo que hay más, les voy dictando de una vez. Sí, voy a compartirles también para evaluar, también hay otra plataforma. Esto ya está grabado, mi pro, ya que está diciendo el profe Darío que si alguien está grabando, ya grabamos una de estas sesiones, igual les va a llegar, no se me preocupen. Está el Quizzes, se los voy a escribir aquí. Está el Quizlet. Está el WebQuest, que es en línea. Está también Edpuzzle, Kahoot y está Celebrity, que es Celebrito. Que me permite crear test, ¿sí? Test, así cortos, cositas bobaditas, aunque hay unos muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Todos estos aplicativos que les acabo de escribir son aplicativos, son herramientas que me sirven precisamente para evaluar los procesos de los estudiantes en línea, ¿sí? Continúo acá. Y tenemos la última pauta de este principio, proporcionar opciones para la autorregulación. ¿Qué debo hacer aquí? Pues ya saben ustedes que es procurar mantener estables a los estudiantes a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel de inteligencia, mantenerlos estables a nivel de movimiento, ¿sí? Sobre todo para los chicos que son TEA, sobre todo para los que tienen trastornos de TDAH, ¿sí? Que son tan difíciles de controlar. Ayer les mostraba, o antier, no recuerdo cuándo nos encontramos, yo les mostraba
cómo los pupitres, cómo puedo adecuar los lugares para que los estudiantes pues logren adaptarse al mobiliario. Y que precisamente ese es el tipo de material que debemos solicitar, ¿cierto? Pero ya como algo intangible, tenemos utilizar pautas, utilizar listas, rúbricas, que sean consideradas como un punto muy importante para que el estudiante logre alcanzar ese ser que estoy buscando, ¿cierto? A través de todos los ejercicios que tengamos a nivel de equipo, individual, etcétera. Es muy importante hacer rúbricas frente a cómo me va a entregar ese trabajo usted individual, cómo me lo va a entregar también a nivel grupal. Incrementar tiempos de concentración. Para eso las pausas activas, no se nos olvide, las pausas pueden ser activas y pasivas. Las pausas activas de movimiento o de escuchar una canción o de abrazarnos, hacer un ejercicio de abrazarnos o hacer un ejercicio de movimiento físico, donde estiremos las piernas, donde estiremos el cuerpo, donde estiremos el cuerpo del compañero, donde escuchemos alguna música, algún instrumento musical, ¿cierto? Eso es precisamente incrementar el tiempo de concentración, porque sabemos que los estudiantes no se van a lograr concentrar 45 minutos, eso es muy difícil, eso no lo hace ni un ser humano adulto ya de 40 años. Nuestra capacidad de concentración es máximo de 25 a 30 minutos en personas que tienen inteligencia emocional. Imagínense la de un estudiante, imagínense la de un niño de 8 o 9 años, que son máximo 15 minutos de concentración. Entonces es muy importante incrementar los tiempos de concentración precisamente atendiendo las pausas. Bien, también desarrollar habilidades para afrontar situaciones cognitivas. No se nos vaya a olvidar trabajar talleres de sensibilización pequeñitos acerca de las emociones, ¿cierto? De desarrollarle a los estudiantes carácter e inteligencia emocional, de tal manera que cuando tengan un conflicto lo sepan ellos mismos de enfrentar sin necesidad de conflictos, peleas, discusiones, golpes, gritos, etcétera. Entonces es muy, muy importante irles desarrollando de vez en cuando en esos encuentros este tipo de habilidades para que el estudiante vaya fortaleciendo su carácter. Es muy diferente el carácter a lo que son las emociones de ira, rabia y demás, porque pues eso se hace sin control. En cambio, ya el carácter yo lo puedo controlar, ¿sí? Con una muy buena inteligencia emocional. Muy importante los modelos, los apoyos, el feedback que tanto les he manifestado para gestionar la frustración, ¿sí? Y buscar apoyo emocional externo si es necesario por parte de la psicóloga, ¿cierto? De la orientadora. Y proporcionar modelos y herramientas para recabar información sobre propias conductas, es decir, que él mismo genere su propia autoevaluación, que él mismo se autoevalúe frente a cómo ha sido su comportamiento, su participación, su interés, sus ganas de querer aprender, ¿sí? Para eso, pues, los instrumentos evaluativos, dianas de aprendizaje, rúbricas, listas de cotejo, listas de verificación, listas de asistencia, etc. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos desde la virtualidad con tecnología, el Tempus y el Gestiac. El Tempus y el Gestiac son dos herramientas muy interesantes que están enfocadas precisamente para el TEA. Pero resulta que yo analizando este Gestiac y este Tempus, como esto tiene rutinas, ¿sí? No simplemente aplica para ellos, pues sí está precisamente diseñado para ellos, pero yo puedo trabajar el Gestiac con todos los estudiantes generando una agenda, ¿sí? Entonces, hoy todos vamos a trabajar con el Gestiac y el Gestiac es el que nos va a dar los tiempos. Yo los cronometré antes, ¿no? Obviamente yo hice una planeación antes, donde yo dije, bueno, la primera parte vamos a trabajar 10 minutos, activo el Gestiac, la segunda voy a trabajar 15, activo el Gestiac, y así sucesivamente para que los estudiantes logren precisamente autorregularse. Entonces, tenemos los temporizadores, son temporizadores precisamente, tantos minutos y empieza el reloj a correr, ya sea de arena, ya sea reloj de alarma, ya sea digital, etcétera. Tiene varios formatos para mostrar los tiempos y el estudiante TEA, el que tiene TDAH, pues precisamente logra autorregularse haciendo caso precisamente a ese tipo de agenda, ¿sí? Entonces el Tempus y el Gestiac me puede servir. Para elaborar rúbricas para aquellos profesores que probablemente están fallos en este tipo de diseño y elaboración, porque puede pasar, ¿cierto? Que no estemos formados en cómo elaborar una rúbrica para equipo, elaborar una rúbrica para individual, elaborar una rúbrica para la autoevaluación, etcétera. Pues precisamente está Rubistar, Additio, Corrubric, Google Forms y iRubric, ¿sí? Son son herramientas, perdón, que me permiten crear los formatos de rúbricas, ¿sí? Cada una tiene el paso a paso.
y me dice prácticamente qué es lo que yo quiero ingresar, inyectarle a esa rúbrica, cuántos criterios, de cuánto va a ser la tabla, ¿sí? Todo esto me lo permite cualquiera de estas plataformas. Ellas tienen algunas premium, plan premium, pero otras son gratuitas, ¿sí? Todas, totalmente, todas. Esto pueden llegar a ser gratuitas, generando pues una posibilidad de crear mis propias rúbricas en línea. Yo las puedo guardar en la nube, ¿cierto? O las puedo imprimir. Y tenemos a Arasac, PictoChart o Canva, que son herramientas que me permiten a mí precisamente autorregular al estudiante que tiene TEA o el que tiene dislexia. Por ejemplo, Arasac es un tablero de comunicación. Recordemos que Arasac tiene su propio vocabulario, como el que ustedes ven aquí, ¿cierto? Que está un poco pequeño, pero igual era para que vieran las imágenes de figuras, donde las figuras representan los enlaces, los conectores, ¿cierto? Y los dibujitos representan precisamente las acciones, representan los adjetivos, representan los sustantivos, etcétera, para formar frases, oraciones, párrafos, etcétera. Y tenemos el OneNote, ¿cierto? Que es para que el estudiante pueda escribir su diario de aprendizaje cada vez que me encuentre con él, ¿sí? Puede ser una opción. Bien. Segundo principio, múltiples formas de representación, donde el protagonista aquí es el profesor que debe entregar la información atendiendo a los canales de percepción, es decir, en varios formatos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos percepciones, opciones para la percepción. Aquí todo esto que lo resumo acá, todo lo que hemos visto lo resumo acá. Recordemos que aquí tiene que ver con el tamaño de los objetos, tiene que ver con el tamaño de la letra, las fuentes, el tamaño del texto, el contraste, los fondos, la imagen, el volumen, la velocidad, el sonido, ¿cierto? Todo eso para la percepción, atendiendo pues a los diferentes canales y también atendiendo a las discapacidades que tengo sensoriales. Recordemos ofrecer subtítulos si yo tengo un video, diagramas, organizadores gráficos, transcripciones de texto a voz, ¿sí? Para estudiantes que son ciegos, etcétera. También tenemos acá modelos espaciales, claves auditivas, ideas principales, conversaciones a través de textos digitales. ¿Qué tenemos acá? 3 puntos de verificación, los cuales puedo escoger cualquiera de los 3 o los 2 o los 3, dependiendo de las necesidades que yo observe que tengo en el aula. ¿Qué me sirve acá desde la tecnología para precisamente mantener la percepción de mis estudiantes? Tenemos esta herramienta que yo se las había nombrado la semana pasada, este amarillo, ¿cierto? El Brightbook. El Brightbook es lo último junto con la tabla braille que yo sepa que haya salido al mercado. Y el Brightbook es un dispositivo que convierte todo tipo de documento digital que esté en cualquier formato e idioma al braille, ¿sí? Puede traducir hasta 50 idiomas. Es lo último, ¿sí? Está el LS-TIC, le puse X ahí, porque igual aquí no aplica en Colombia, porque esto es precisamente un juego de lengua de signos que es español. No lo podemos usar lamentablemente porque la lengua de signos no es universal, sino es de cada país diferente, cambian algunas señas, por consiguiente pues no aplica. Pero esto es algo que nos debe motivar precisamente para que el INSORA ya también cree su propio juego de lengua de signos y tenga su propio Kidsor, ¿sí? Que son aplicaciones para aprender lengua y para jugar. El estudiante puede trabajar esta lengua de signos digital. Voy a mostrarles, voy a mirar si alcanzo, ahorita miro si les alcanzo a mostrar esto, la interacción con la lengua de signos, donde él puede crear cuentos, puede crear párrafos a través precisamente de los signos. Y el Kidsor, que es una aplicación para aprender la lengua de señas de manera cómoda, en tiempos prudentes, interactivo, es divertido porque tiene adivinanzas, tiene juegos, bueno, es una aplicación bastante interesante, aunque no aplica aquí en Colombia tampoco, porque el Kidsor, esto es, si no estoy mal, creo que de Puerto Rico, no recuerdo bien, y pues imagínense ustedes, ¿no? La lengua de señas de allá. Está Arasac. Arasac es el sistema de comunicación aumentativa alternativa que puede servir para el chico TEA, para el chico con discapacidad auditiva, chico hipoacúsico, ¿no? Que tiene el sordo o el hipoacúsico, y sirve también para el chico que tiene algún trastorno específico del lenguaje. Tenemos el canal de YouTube,
que ustedes lo saben perfectamente que para la percepción, pero aparte de YouTube hay otros, ¿sí? Está Academia Khan, se llama así. Esta Academia Khan tiene más de 4.300 videos. Estos 4.300 videos están distribuidos en 5 grandes grupos que se los voy a nombrar aquí rápidamente. Ahí podemos encontrar academia referente a las matemáticas. ¿Qué encontramos dentro de matemáticas? Encontramos álgebra lineal, cálculo, aritmética, trigonometría, ecuaciones diferenciales, probabilidades estadísticas y matemática elemental. Tenemos otro grupo dentro de este Khan Academy que tiene economía y finanzas. Ahí podemos encontrar microeconomía, macroeconomía, mercados financieros y capitales. Y tenemos ciencia, videos de ciencia relacionados con física, química, biología, medicina, cosmología, astronomía, ingeniería eléctrica y demás. Tenemos también otro grupo grande de computación y programación de computadoras, ¿cierto? Animaciones digitales, ciencias de la computación. Y tenemos otro canal grande, otro grupo grande de videos de artes y humanidades donde podemos encontrar historia mundial, historia de Estados Unidos, porque precisamente el Khan Academy es de Estados Unidos, e historia del arte y gramática, ¿sí? Ahí podemos encontrar también información que nos sirva. Pero también tenemos aquí el vídeo con W. Tenemos, bueno, el Pautown que ya se lo di, el Kisoa con Z y el Mubli, ¿sí? El Mubli, que son algunos también canales que tienen información para no depender solamente del YouTube, ¿cierto? Y tenemos el Spreaker, que el Spreaker es una aplicación para crear programas de radio, ¿sí? El estudiante puede crear ahí un canal de comunicación muy interesante donde quiera convertir su producto en una noticia, ¿sí? Permite crear audiolibros o realizar cualquier tipo de grabación, insertar también sonidos, etc. Tenemos la siguiente pauta, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con opciones para el lenguaje y los símbolos. Recordemos que aquí juega el diccionario, el glosario, aquí juega la creación de términos clave o que yo les entregue y socialicemos con el diccionario. Acordémonos que aquí tiene que ver con el acompañamiento de texto digital a voz humana pregrabada. Acordémonos que aquí juegan un papel importante los conectores para que los chicos enlacen ideas si yo quiero que ellos creen alguna historia o creen textos. Acordémonos también de los glosarios multilingües. Aquí podemos mostrar la información también en diferentes formas alternativas, en imágenes, movimientos, tablas, videos, etcétera. Es el más complejo de todos, que tiene 5 puntos de verificación. Es el que más puntos de verificación tiene. Es decir, el que más me permite a mí como ampliar las estrategias para eliminar las barreras, ¿sí? Recordemos también que aquí podemos mostrar la información con organizadores gráficos como infografías, mapas conceptuales, mentales, etcétera. O que el estudiante nos entregue a nosotros la información de esa manera. ¿Qué herramientas tecnológicas juegan aquí? Aquí tenemos el Talkback. Es una función de lectura de pantalla de Android que se utiliza precisamente para la tecnología, donde se pueden leer textos en voz alta, ¿sí? Textos de sitios en red, donde yo puedo precisamente enviar correos electrónicos, etcétera, el Talkback, ¿sí? Tenemos Pictoeduca. Pictoeduca es para lecciones adaptadas con pictogramas, entonces cualquier texto que yo tenga, yo lo puedo pasar con Pictoeduca a pictograma, para el estudiante que es sordo, para el estudiante que estea, ¿cierto? O para el que tiene alguna dislexia. Tenemos el Speakit, ¿cierto? Es gratuito, es donde se puede leer con más de 50 idiomas, es una especie de lector de texto. Y adjunto al Speakit está el Read Move, el Read View y el Easy Read, ¿sí? Que también ofrecen opciones de lenguaje. Tenemos el Pixel. Si yo quiero mostrar la información, no en diapositiva, o bueno, la mostré en diapositiva, la mostré en texto, la mostré en imagen, y quiero mostrarla de texto a algo interactivo, Pixel me sirve muchísimo para eso, porque es una aplicación que me permite crear cómics e historietas referente a las temáticas, ¿sí? Y tengo el Pixel Plus, que es lector de PDF o lectores de pantalla, comunicadores para el chico que es de baja visión o para el chico que tiene discapacidad visual, o para aquel estudiante que probablemente se le dificulte leerlo en la hoja, entonces puede hacerlo a través del Picto Plus.
Tenemos el diccionario fácil. El diccionario fácil tiene más de 4.000 palabras. Permite al estudiante crear el glosario o buscar palabras, ¿sí?, que él no haya entendido a través de la virtualidad online, ¿cierto? Este diccionario tiene la palabra, 3 sinónimos y 3 significados diferentes. Entonces, esta gama, ¿cierto?, que me permite este diccionario fácil, es para que yo escoja cuál es la que yo mejor comprendo o entiendo, precisamente para la comprensión, porque como viene otra pauta que es la de la comprensión, esto me permite ampliar un poco la comprensión para mi estudiante, dándole opciones para que él entienda cuál es la palabra más accesible al contexto que él precisamente está trabajando aquí. El Ulises, pero ese sí ya es de Mac, ese sí ya es de Apple, que es prácticamente lo mismo, y el Write también es para escribir glosarios, para enlistar glosarios. Y está el diccionario RAE en línea, que es el diccionario donde está precisamente toda la información de significados, conceptos y demás más importante que hay en el mundo, ¿no? Que ya lo hay online. Y la última de este principio, que es opciones para la comprensión. Entonces, como lo venía diciendo, me estoy preparando con la anterior pauta, ya necesito es aquí comprobar que mi estudiante haya comprendido toda la información que yo le di, ¿sí?, o que le he dado, le he proporcionado en los encuentros que hemos tenido, para que él llegue allá a ser experto a través del siguiente principio, que es el de acción y expresión. Entonces, aquí hay que recordar que hay que enseñarle conceptos previos, hay que activar los conceptos previos. Recordemos que si él no entendió el texto como tal, yo puedo pasar ese texto también en formato de analogía, metáfora, para que miremos si él comprendió. Aquí también aplica hacerle test de comprensión, cortos, test corticos con preguntas cerradas, a ver si sí comprendió la información. Recordemos también aquí lo importante que es atender a las habilidades que él tiene para el estudio, hábitos de estudio, ¿cierto? Presentar la información de forma gradual para ver si el chico va comprendiendo sincronizadamente, y a través de la monitorización que yo le haga a toda la información que le estoy proporcionando, que no es darle toda la información, sino vamos dándole poquito a poco y que sea relevante, ¿sí? Recordemos que relevante no es lo más importante, no son los conceptos. Relevante es atendiendo al interés del estudiante con base en la forma como me va a entregar ese producto, o en la forma como él va a demostrarme precisamente lo que aprendió. Y esto, creo que aquí hay 4 puntos de verificación importantes tenerlos en cuenta. Y aquí precisamente tenemos una gama muy variada de organizadores gráficos para la comprensión, donde yo quiero comprobar que el estudiante me comprendió. Entonces yo puedo ponerlo a través de la virtualidad a trabajar mapas conceptuales con Axmin, con Isaacs, con IMAP, con Pople, con Mapchini, con Libsyn, que son algunas herramientas tecnológicas que me permiten crear, insertar imagen, diseñar. Recordemos que él tiene que estar haciendo, ¿cierto? Algunas me permiten crear mapas mentales e infografías al tiempo, otras simplemente son mapas conceptuales como el CMap Tools, ¿sí? Que solamente son mapas conceptuales. Y lo más interesante es que me permite exponerlo en línea, o en su defecto descargarlo, ponerlo en una hoja y entregárselo a la profesora si yo lo veo opcional. Todas estas me permiten descargar la información. También está Canvas. Canvas también me permite a mí precisamente realizar infografías, mapas conceptuales, mapas mentales, ¿cierto? Dependiendo. Canvas tiene opción gratuita y tiene opción premium, ¿cierto? Pero con la opción gratuita yo puedo hacer maravillas. Algo sencillito. Tenemos el KWHL Charts, que es una especie de herramienta. Bueno, igual eso es como la estrategia que yo les venía diciendo a ustedes de las destrezas de pensamiento, como el 3-2-1, el puente, ¿sí? El puente 3-2-1, que son 3 ideas, de ahí saco las 2 más relevantes y hago una metáfora visual. Esto precisamente me lo permite, enlistar lo más importante, preguntas puntuales como quién lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, sobre todo para los chicos, pero también sirve para los grandes. Es un organizador gráfico interesante. Y tenemos también para organizar lluvia de ideas, el Storyboard para trabajar en equipo. Entonces, hay muchas ideas, entonces vamos a ponerlas todas en el Storyboard y él se encarga de organizarme esa lluvia de ideas, ¿sí? Y está el mural, que se trabaja con
mural.live, que se trabaja con toda el aula de clase, también yo la puedo trabajar. Entonces, ese día vamos a hacer un mural, el mural está ahí virtual. Entonces, cada uno de ustedes a través de la virtualidad va a poner una palabra, una imagen, un texto chiquito, un mapa conceptual chiquito, un flujograma, de qué fue lo que entendió, y lo exponemos entre todos y generamos una gama, ¿cierto?, de mapas conceptuales. O sea, eso es un bombardeo de información, pero lo más interesante es que cada uno, ¿cierto?, atendiendo a su interés, lo va a poder explicar, ¿cierto?, y se va a debatir generando mayor aprendizaje, y eso lo puede hacer con todos los 40, 45, 35, 25 estudiantes que tenga. Bien. Y tenemos el último principio, múltiples formas de comprensión, donde verdaderamente se demuestra si el estudiante comprendió o no, para que sea el experto que estamos buscando, ¿cierto? Entonces, acá son estrategias. Muy interesante aquí, porque en este primer principio, en esta primera pauta, porque esta primera pauta sí se requiere de todo lo que yo les he venido hablando de la tecnología de asistencia, ¿sí? Es interacción física. Entonces, por ser interacción física, yo requiero de insumos tecnológicos para poder aumentar la comunicación con aquellos que no lo pueden hacer con lapicero y con hoja. Para aquellos estudiantes que tienen dislexia, bueno, trastornos específicos del aprendizaje, para aquellos que tienen, que son TEA, por ejemplo, para aquellos que tienen discapacidad visual, bueno, sensoriales, ¿sí? Desde la física, visual, hasta la auditiva. Entonces, hay que mirar cómo proporcionamos este tipo, porque es que esta pauta yo la tengo que aplicar, ¿sí? Y yo sé que tengo estudiantes con discapacidad que de pronto se van a quedar atrás en la forma como me van a expresar la información, o que yo pueda interpretar que no sabe nada porque no tengo el canal, ¿sí? No tengo el medio, no tengo el puente que me lleve a la comunicación aumentativa o alternativa para ese estudiante, que no es siempre la oralizada, que no es siempre la escrita, sino que hay otras opciones, ¿cierto? Entonces, yo debo aquí atender a los ritmos, a los plazos, los punteros para los que tienen discapacidad, parálisis cerebral, los teclados, los magnificadores de pantalla, las lupas, todos estos medios que me van a servir precisamente para que él me demuestre que se aprendió, ¿sí? Que no sea el medio de comunicación la barrera para que yo de pronto juzgue un proceso y diga, no sabe nada porque no habla, no escribe, no lee. ¿No hay más opciones? Claro que hay más opciones, ¿sí? Las hemos estado trabajando durante toda la trayectoria de casi los 2 meses que vamos a cumplir, que sí hay más opciones de comunicación y que no nos podemos quedar en que no sabe leer ni escribir, porque eso le puede costar 30 años más, ¿sí? Eso es algo natural del cerebro y de eso yo me tengo que olvidar. Yo no me puedo obsesionar en que un estudiante tiene que leer y escribir en los 7 años, en los 8, en los 9, que si no, pues dejémoslo que no avance, que no avance, que no avance, cuando hay tantas formas de comunicación alternativa aumentativa para que el estudiante realmente pueda demostrar que sí aprendió, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la accesibilidad tanto en hardware como en software, ¿sí? Entonces, debemos tener el voice over, son opciones, audiodescripciones, modos oscuros, opciones de contraste para el que tiene baja visión, dictados, Siri, Zoom, ¿cierto? Son algunas de las accesibilidades hacia el Mac, ¿cierto? Hacia los hardware. Y tenemos accesibilidad para los software, para los hardware, como son la lupa, ¿cierto? Los magnificadores de pantalla, los cambios de color, contraste, los punteros, los tamaños precisamente de los mouse, los teclados, cortanas, dictados, braille en beta, para leer en braille, filtros de color, etcétera. Todas estos son apoyos y tecnología de asistencia, ¿sí? Que sí o sí es lo que llamamos material que debemos solicitar para las diferentes comunicaciones que tenemos ante los diferentes canales de percepción que hay en el aula de clase. Y tenemos aquí también opciones para la expresión y la comunicación, que es el hermano de la anterior pauta, ¿sí? Debo utilizar objetos manipulables, ¿sí? Con material concreto, modelos en tercera dimensión, regletas, textos, voces, dibujos, videos, ¿sí? Utilizar con ese estudiante, si me va a entregar un trabajo en Word, pues decirle, no se le olvide utilizar las herramientas ofimáticas para que usted resalte texto, para que usted corrija ortografía, para que usted inserte imagen, si lo ve didáctico, para que usted le ponga la margen. Recordemos que este tipo de tecnología precisamente sirve para eso, ¿sí? Están variedad de mentores, no siempre el mentor es el profesor, ¿sí?
Ojalá siempre fuera el profesor, pero yo puedo dar opciones, entonces voy a traer un video de un profesor mejor que yo probablemente para que el estudiante que no me comprendió, ¿sí?, la información en el momento en que yo la di, sino que se la comprendió más al otro profesor que lo explicó a través de un video. Puede pasar. El mismo compañerito puede ser precisamente una opción para la expresión y la comunicación. Cuando hablábamos del ejemplo de un estudiante que solamente puede hablar, que no puede escribir y que el compañerito le puede dibujar lo que él precisamente está expresando. Eso es precisamente opción para la expresión y la comunicación. Esto tiene 3 puntos de verificación que yo los puedo escoger dependiendo de las necesidades que tenga. Opciones para precisamente generar acción y expresión en la tecnología. Mari, está el visualiza.me, que es para crear infografías. Está el Classroom Screen, que son pizarras virtuales para que el estudiante pueda escribir, ¿cierto?, sin necesidad de lápiz y papel. Tenemos el Padlet, que son murales colaborativos muy parecidos al mural, ¿cierto?, que permite compartir enlaces, fotos, insertar, interactuar entre compañeros. Tenemos el Cirrus, que es una plataforma que me permite crear ebooks, revistas, web. Esto me dice a mí que si yo quiero crear una página web, lo puedo hacer, que si yo puedo crear una wiki, lo puedo hacer, que si yo puedo crear una blog, lo puedo hacer, infografías animadas, lo puedo hacer a través de esta plataforma Cirrus. El Aberflap, que es para el marketing de contenidos, es decir, esto me permite a mí trabajar con diferentes plataformas, eso es un menú, mejor dicho, de otras opciones que me sirven para trabajar. Y está el Te Cuento, que es una biblioteca virtual de libros en lengua de signos, pero no nos sirve porque es española, simplemente la traigo aquí porque para que ustedes la escudriñen. Este es el material que precisamente debemos exigir al INSOR, al INSI, para que esto nos ayuden un poco, aunque el INSOR tiene videos y demás, pero esto es muy didáctico, es muy interactivo, ahí hay poemas, cuentos, novelas, fábulas de Esopo, precisamente en lengua de señas española. Entonces es un espectáculo precisamente para que el estudiante lea de una forma didáctica y no para el estudiante sordo, sino esto aplica para cualquier estudiante que quiera precisamente adquirir la información de forma diferente. Y tenemos la última, funciones ejecutivas. Cómo se organiza, cómo ejecuta, cómo planea, cómo evalúa, cómo él mismo hace, ¿cierto? Para eso están las plantillas de organización de proyectos, las Canvas que yo les nombraba, para eso también está dividir las metas, ¿cierto? A corto plazo, para ver cómo el estudiante va precisamente monitoreando ese proceso de información. También están las listas de comprobación, test que yo le haga al estudiante. Están las plantillas para la recogida de la información y para la organización de la información, diferentes o variadas estrategias de autoevaluación, de coevaluación, trabajos que sean evaluados y que tengan comentarios, pues precisamente para hacer el feedback con el estudiante e ir eliminando barreras e ir llegando de forma segura a la meta. Aquí hay 4 puntos de verificación, ¿sí? Y las herramientas tecnológicas. Por ahí hay un micrófono aquí. Tenemos funciones ejecutivas acá, como por ejemplo el Trello. El Trello ayuda a graduar tareas, ayuda a que el estudiante organice un trabajo en equipo o se organice él mismo, ¿sí? Entonces, esta es mi agenda, profe Lucy, ahí se la tengo en línea para que usted revise cómo es que yo me voy a organizar para la entrega del proyecto. Están las agendas visuales como el Keys to Do, la list, el sequence, que permiten elaborar secuencias paso a paso, ¿sí? No es una agenda, sino ya es un instructivo, qué es lo que voy a hacer primero, esto, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y etcétera. Están las apps para trabajar funciones ejecutivas, entre ellas encontramos 100 Buttons, Parallax, Slides, Flowfree, ¿sí? Que son algunas apps muy interesantes que me permiten trabajar organización de ideas, conectores, tiene para que yo misma cree mi ruta de aprendizaje. Bueno, son apps para trabajar funciones ejecutivas, ¿sí? Concentración, memoria, etcétera. Y tenemos el Showsware Creator, que es para el fomento de la autodeterminación. Me permite crear autoevaluaciones para mí misma como estudiante o yo creársela al estudiante para que él la pueda hacer en línea, ¿sí? Estas son algunas de las opciones que yo les traía el día de hoy, porque igual, como les dije, no nos vamos a demorar mucho, sino que es precisamente para que tengamos gamas, ¿sí? Opciones,
para que no sea simplemente la presencia mía en el aula de clase, que puede ser interesante y que precisamente eso nos toca desde la virtualidad, pero que haya mucha más apertura en el panorama que yo como docente puedo llegar a tener, ¿cierto? Muchas opciones para hacer un poco más interactiva y un poco más, digamos, generar mayor interés en el aprendizaje de los estudiantes. Una pregunta muy interesante que me hizo una profesora el día de ayer. Profe Lucy, ¿y si yo voy a generar una opción viable para un estudiante y perjudico a otro, porque puede que mi estrategia perjudique a otro? La respuesta es sencilla. Si una estrategia beneficia a uno y perjudica a otro, o sea, usted no está planeando bajo las barreras, está planeando en el aire, ¿sí? Una estrategia que beneficia a uno debe beneficiar a todos porque usted detectó las barreras. Si usted no ha detectado las barreras, es muy posible que eso sí pase, ¿sí? Entonces, por eso es tan, pero tan importante que yo lo primero que debo hacer es detectar las barreras para yo poder generar estrategias que beneficien a uno y a los demás, si es posible, ¿sí? Entonces, dejo claro esto porque surgió precisamente y me inquieta que esto puede interpretarse de otra manera. Otra que resultó esta mañana muy interesante, una profesora decía, manifestaba Lucy, ¿hasta dónde es viable manejar la tecnología, ¿sí?, con los estudiantes, de tal forma que de pronto los pueda convertir en perezosos? Puede que pase, pero si yo pongo como eje central la tecnología y no la pongo como un medio para el aprendizaje, puede que pase lo que la profesora manifestó. Si yo la tengo como simplemente un puente para poder demostrar el aprendizaje, construir y demás, puede que eso definitivamente no pase, ¿sí? Porque igual la construcción no genera pereza en ningún estudiante, ¿sí? Entonces también quería dejar clara esa inquietud, si acaso llega a surgir en este encuentro. Esto es lo que les traía en la mañana de hoy. No sé si alcanzamos a hacer, ya casi son tardes. Podemos dejar un espacio para que ustedes expongan su punto de vista, debatan, hablen, comenten, etcétera. No sé quién quiera participar. Profe Ana tiene la manito levantada, no sé si su merced quiera participar. O alguien que desee hacerlo. Sí me interesa muchísimo su punto de vista, profesores. Yo tengo una pregunta o de pronto una sugerencia, Lucy, respecto a la aplicación de estas estrategias. Personalmente me gustaría de pronto conocer experiencias significativas sobre la aplicación de estas estrategias en contextos escolares. ¿Qué posibilidad hay? Sí, profe, resulta que esto se da muchísimo en congresos, ¿sí? Ahorita van a existir, por lo menos se enfoca mucho en congresos nacionales e internacionales de tecnología, ¿sí? Precisamente ahorita, el 2, 3 y el 4 de diciembre va a haber un congreso de 3 días con TEDUCA, se llama así, TEDUCA. Yo soy precisamente tallerista de uno de estos espacios donde se van a exponer experiencias significativas con las herramientas, ¿sí? Esto se ve muy poco porque a la gente le da miedo, ¿sí? A mucha gente le da miedo cambiar esa zona en la que yo estoy, generar un cambio drástico, ¿sí? Una cosa es que me lo digan a mí, que lo hagamos de pronto transitoriamente, ¿cierto? Pero cuando la transferencia ya es así inmediata, pues es mucho más de pronto de temor general. Tú puedes buscar en YouTube congresos internacionales o nacionales con tecnología aplicativa y te botan un montón de experiencias significativas con este tipo de herramientas. De pronto no me referí, yo, digamos, he conocido experiencias, pero me gustaría de pronto, digamos, en un contexto como el de nosotros, conocer esa aplicación de propuestas aquí mismo en estos espacios que tenemos, ¿sí? O sea, en donde nos muestran que realmente se está haciendo y se está llevando a cabo estas experiencias, pues porque para mí, por ejemplo, hoy todas las herramientas que has mostrado pues son pues muy chéveres, ¿sí? Y conozco, digamos, colegios que han implementado, entonces pues chévere también sería
digamos, contar esas experiencias desde los que tienen esas herramientas para poderlo nosotros, digamos, visualizar un poquito. Bueno, acá, no sé en Tunja si ustedes tengan este tipo de experiencias. Sí me parece interesante. Yo ahorita sí te puedo dar opciones de experiencias significativas que yo he visto a través de los canales de YouTube, con entidades universitarias y de colegios también que han mostrado estos aplicativos, ¿sí? Precisamente la semana pasada lo hicimos con la profe Lida, que ella lo está precisamente trabajando desde Tunja, desde el PTA, ¿sí? Y son experiencias que ella misma expuso la semana pasada durante su media hora que tuvo para hacerlo, y demostró que sí se pueden aplicar este tipo de herramientas. Lo más interesante de esto, ¿sí?, es que esto no tiene instructivo de 20 horas para hacer un curso, para yo poder saber cómo se maneja una Canvas, cómo se maneja un Poptown, cómo se maneja un Cmaps, ¿cierto? Sencillamente esto es de darle el aplicativo, buscarlo, indagarlo, leer el instructivo y ahí me puedo yo defender, ¿sí? Esto es opcional, esto no es, digámoslo, no hablemos de obligatorio, porque hablar de obligatorio es generar de pronto un poco de apatía. Es una opción, pero que sí o sí debe jugar un papel importante, ¿sí? No estoy hablando que toda la clase, ahora todos los encuentros virtuales, no, pero sí de unos 8 encuentros que yo tenga con mi estudiante puedo hacer 2 virtuales, ¿sí? Puedo utilizar 2 virtuales, uno virtual, 3 virtuales, todo depende, ¿sí? Vamos a hacer la evaluación un día analógica, al otro día la vamos a hacer en línea, y eso vale como para ir interactuando, porque la verdad y la realidad, como todo lo que les he manifestado, aterrizado a los procesos, es que en los próximos 5 años esto no va a ser una opción, esto va a ser una regla, ¿sí? La tecnología se nos va a meter a los colegios sí o sí, sí o sí. Debemos ir a la vanguardia de todas estas herramientas. No son estas las únicas, les di las más relevantes, las más puntuales y las que tienen gratuidad, porque hay otras que tienen plan premium, son espectaculares trabajar esta virtualidad, ¿sí? Yo tengo casos de profesores, precisamente en los proyectos de grado de maestrantes míos, que han trabajado con realidad aumentada y con pensamiento computacional a través de herramientas tecnológicas como Reality, Augmented, y la experiencia es supremamente significativa. Cuando quieras, profe, te puedo pasar el proyecto y el video para que los mires, ¿sí? Son espectaculares. Son propuestas innovadoras que dice uno, wow, este estudiante sí merece graduarse como magíster, porque definitivamente da propuestas que pueden llegar a innovar y enamora precisamente a los otros docentes, porque ese es el objetivo que se busca con estos proyectos cuando ellos se gradúan, que también impregnen de motivación a los compañeros de trabajo para que ellos también hagan este tipo de propuestas en el aula de clase. Profe Lida, señora. Buenas, definitivamente creo que es importante, yo planteaba o dialogaba que la importancia de crear ese banco de recursos DUA. Precisamente yo lo planteaba, ¿por qué? Porque si bien es cierto, esto tiene muchísimo trabajo, ¿sí? Pero el crear el banco de recursos permite que entre docentes podamos compartir esos recursos y de pronto disminuir ese trabajo. Por lo menos uno de las ventajas de estos aplicativos es que se pueden duplicar. Entonces, yo lo duplico y lo que hace el compañero que viene o el compañero que la necesita es hacerle los ajustes de acuerdo pues a su aula, a la diversidad de su aula. Entonces, bueno, ajustarlos como tal, pues no, pero sí tomarlo como ejemplo, ¿sí? Porque recordemos que yo tengo unas necesidades diferentes a las que tiene mi otro compañero, ¿sí? La plataforma me puede servir como ejemplo para yo hacer la mía propia, ¿cierto? Pero ajustarla ya quedaría un poco más complejo para el profesor hacerla, porque definitivamente yo no puedo hacer algo encima, ¿sí? Con otras necesidades. Definitivamente, tendría que mejor construirla, más bien tomarlos como ejemplo. Estos no son recursos DUA, estos son recursos tecnológicos que se aplican precisamente con opciones para el DUA, ¿sí? Son opciones, pero no son recursos DUA, esto no viene del CAS, esto viene de la tecnología y esto viene de la multitud de experiencias que han vivido algunas instituciones educativas que realmente sí trabajan la virtualidad al 100%, ¿sí? Por lo menos en el caso de las universidades, que los que estamos haciendo maestría, hemos hecho especializaciones, precisamente, ¿qué nos solicitan?
tipo online, siempre nos solicitan eso, online, 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 entonces uno empieza a buscar, bueno, ¿qué me sirve para trabajar desde online? Esto que yo tengo acá son recursos que Lucy Otero, Lucy, no estoy hablando de ninguna entidad, empresa, Lucy Otero ha sacado, ¿sí? Porque yo trabajo la tecnología desde la CEUDES, que es el campus virtual que manejamos en la universidad, y que precisamente ese banco de tecnología lo hemos solicitado, lo hemos necesitado y lo hemos solicitado a través de las mismas experiencias significativas. Entonces es muy, pero muy importante tener en cuenta que estos no son recursos duales, sino son recursos tecnológicos que pueden aplicarse con diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Eso sí lo quiero dejar muy claro para que no, si los recursos duales, ese listado, yo no tengo ningún problema en entregárselos, no hay ningún problema, pero sí me parece más interesante que el docente tenga como tarea volver a revisar el video para que él mismo saque qué tipo de plataformas, herramientas, dispositivos u apps le sirven para que esto pueda implementar en su aula de clase. Eso sí me parece muy, pero muy interesante. No sé si alguien más quiera dar su aporte. Su punto de vista. Bueno, esto era lo que les traía precisamente hoy. Salimos tempranito hoy a almorzar. Me interesa que vuelvan a revisar este tipo de videos para que ustedes puedan empezar a mirar con qué tipo de aplicativos pueden trabajar a partir del año entrante. Inclusive vamos a trabajar semipresencial, ¿no? Alternancia. Por consiguiente, sé que estas herramientas les van a servir muchísimo para trabajar con aquellos estudiantes con los que lo puedan hacer. Con los demás pueden descargar precisamente lo que hayan construido, imprimirlo y entregárselo al estudiante que no tiene la posibilidad, porque todo lo que yo puedo trabajar desde la virtualidad, yo puedo descargarlo e imprimirlo y con eso hacer una guía, ¿sí? Perfectamente lo puedo hacer. La mayoría de aplicativos lo permiten. Entonces sí me parece interesante que empiecen a mirar qué tipo de aplicativos les pueden servir para que el año entrante haya mayor interacción, ¿cierto? En la construcción del propio aprendizaje del estudiante. Para eso es precisamente que nos estamos formando, porque no sabemos hasta cuándo la alternancia nos lleve aquí en Colombia, ¿no? Debido pues a la situación de la pandemia. Les deseo una excelente y bendecida tarde y nos vemos, si Dios quiere, la semana entrante. Cuídense mucho y feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, Lucy, Lucy. Muchas Muy gracias. amable. Con gusto. Gracias. nos enviaron invitación en sí. Muchas gracias. Con Interesante. gusto, profes. Interesante. Gracias. Profe, el formulario de asistencia, por favor, profe Luz. Gracias, muy amable. Profe Bella, por ahí ya lo pusieron. Acabé de verlo. Por favor, ¿lo pueden volver a compartir? Yo por ahí lo vi. Espérenme un momento, a ver. Ah, no lo han puesto. Mentiras. Por favor, el formulario de asistencia para que los profes puedan firmar asistencia. Con mucho gusto. Está el señor de los aguacates pasando por ahí, ¿sí se dan cuenta? Para el almuerzo. Ay, el profe Uriel. Y sí, Compre voy para a el comprarme una almuerzo, coquita para el almuerzo. La invitaría, pero Ay, profe Uriel, pero cuando vaya a Tunja, ojalá no me quede en invitación, sino realmente sea para la casa y me lleve a comer allá aguacate. listo. Ay, Lucy se esconde. Ay, Machita, usted no escuche. Feliz tarde para todos y para todas. Ya está el link, Gracias, ya lo también puso para la su profe merced. Martica. ¿Listo? Muchas Un gracias. abrazo enorme. Cuídense mucho. Muchas gracias. Lo mismo para su merced, que esté muy bien. Gracias. Gracias, Lucy. Lucy, una preguntita. Qué pena con su merced. ¿Hay reunión esta tarde? ¿Se fue? Martica, la asistencia. Ahí la puse en el chat, su merced. No, ya se la mando entonces. Bueno, sí, señor. Dios mío. ¿Qué pasó?
Chao, Pachito, ¿qué se hizo? ¿No era que estaba afanado? ¿Qué hay, Uriel? ¿Cómo está? Hola, su merced, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Qué cuenta, Urielcito? ¿Cómo han estado? Pues no, Nancita, ahí muy bien, gracias, hasta ahora bien. ¿Hasta ahora bien? Ah, bueno, muy bien. Sí, señor. Uriel, ahí está la asistencia. Hola, Pachito, ¿cómo ¿Dónde está? está? Yo no la veo. ¿Cómo que no? Mira, ahí ¿Dónde dice, estás? ¿qué hubo? ¿Qué hubo, mijita? ¿Qué más? Ahí dice, mire, espere. Si se devuelve, está. Urielito, es que no me sale el mensaje con su merced, no sé. Pachica, buenas tardes. No, Una no. visita, ¿cómo Bueno, no está? sé qué pasa. Bien. Bueno, ¿Lo vuelvo a poner ahí? pues sí, no hay problema, colóquelo, que no hay problema. Chao, chao, un abracito para todos. Chao, chao. Chao, niña, que estés bien. Bueno, Ya se mandó. Ahí la mandó nuevamente, Uriel. Ya le llegó a su cosito. Bueno, vamos a mirar el cosito a ver. Es todo, ¿no? Es que ese Pacho sí terrible. Sí, señora, ya llegó. Gracias. No, señor.